Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a resolver la derivada parcial de acuerdo a la función x, y y t, que depende de tales variables, y la función es Euler a la menos 3 pi t coseno de 4x seno de 6y. Aquí vamos a utilizar una notación que también a veces viene en las referencias, donde se coloca la expresión o la función y un pequeño subíndice debajo. Eso significa y también representa la parcial con respecto a x de la función f, la parcial con respecto a y de la función f y la parcial de la función t con respecto a la función f. Ahora vamos a proceder a realizar el cálculo de cada una de estas derivadas parciales. Por lo tanto, si me solicita la derivada parcial de f con respecto a x, es lo mismo a yo tener la parcial con respecto a x de la función f. Por lo tanto, procedo a realizar la siguiente sustitución, donde coloco Euler a la menos 3 pi t coseno de 4x seno de 6y. Y observo la función. Bueno, si solo voy a derivar con respecto a x, por lo tanto, Euler contiene t, lo puedo sacar como constante, coseno de 4x lo debo de derivar y seno de 6y lo puedo sacar como constante, para lo cual obtengo la siguiente expresión, Euler a la menos 3 pi t seno de 6y y la parcial con respecto a x del coseno de 4x. Para ello, vuelvo a colocar esta primer parte y coloco la derivada parcial con respecto a x del coseno. Bueno, la derivada del coseno es menos el seno de 4x, que multiplica a su vez la derivada con respecto a x del argumento, que es 4x. Ahora voy a reacomodar utilizando este signo y me quedaría como tal este menos por acá, Euler a la menos 3 pi t. Luego obtengo seno de 6y, a su vez multiplicado por el seno de 4x, y la derivada con respecto a x de 4x es simplemente un 4. Ese 4 lo puedo colocar al principio de la expresión. Y en este caso obtengo la derivada parcial con respecto a x de la función f. Nos hace falta la derivada parcial con respecto a y y la derivada parcial con respecto a t. Bien, a continuación vamos a resolver la derivada parcial con respecto a y de la función f, para lo cual la representé de una forma más común y realicé la sustitución de f. Ahora bien, si voy a derivar con respecto a y, por lo tanto, este coseno de 4x, que está en términos de x, puede salir como constante, y lo mismo sucede con Euler, que está en términos de t, que también sale como constante, para lo cual obtengo la siguiente expresión. Simplemente voy a tener que derivar con respecto a y el seno de 6y. Para ello, obtengo lo que sigue, Euler a la menos 3 pi t coseno de 4x. La derivada del seno es igual al coseno de 6y, que a su vez multiplica la parcial con respecto a y del argumento, que es 6y. De aquí simplemente voy a obtener un 6, que voy a poder reacomodar como coeficiente, y obtengo la siguiente expresión, 6 Euler a la menos 3 pi t, que a su vez multiplica al coseno de 4x y al coseno de 6y. Y esta es la derivada parcial de f con respecto a y. A continuación vamos a resolver la derivada parcial de f con respecto a la variable t, la parcial de f con respecto a t, y sustituimos a f. Para ello, si t como variable solamente está en Euler a la menos 3 pi t, todo lo demás puede salir como constante, para lo cual nos queda el coseno de x seno de 6y, y simplemente vamos a derivar con respecto a t Euler a la menos 3 pi t. Vuelvo a copiar esta primera parte de la expresión y recordamos que la derivada de un Euler a la u es Euler a la u diferencial de u, para lo cual obtenemos e
a la menos 3 pi t por la parcial con respecto a t del argumento, es decir, de menos 3 pi multiplicado por t. De acá vamos a obtener menos 3 pi. Y simplemente procedemos a reacomodar la expresión. Nos queda como tal menos 3 pi que multiplica a su vez Euler a la menos 3 pi t multiplicado por el coseno de 4x, el seno de 6y. Y eso es todo con respecto a la parcial, con respecto a t de la función f. Así pues, este tipo de ejercicios es bastante simple resolverlos siempre y cuando identifiquemos todas aquellas variables que van a salir como constantes fuera de nuestra derivada.